Revelado, el inesperado hallazgo que transformó la vida de un millonario y su hija autista Alejandro, un abogado reconocido en la Ciudad de México, se encontraba atrapado en una vida que parecía perfecta ante los ojos de los demás, pero que estaba llena de grietas en su interior. El prestigio profesional, los honorarios exorbitantes y el respeto de su entorno no hacían más que acentuar la profunda soledad que sentía, sobre todo en relación con su hija Valentina, una niña de 10 años a la que apenas comenzaba a comprender. El diagnóstico de autismo que la acompañaba había sido un golpe, y la presión social lo había empujado a mantener una fachada impecable mientras su vínculo con Valentina se desmoronaba. Un día, mientras revisaban las pertenencias de su difunto padre, Alejandro se topó con una carta amarillenta que contenía un mensaje inesperado. La existencia de una finca olvidada en las afueras de la ciudad, un sueño de su padre de construir un refugio para niños con necesidades especiales, lo sacudió. La adrenalina corrió por sus venas. ¿Qué significaba realmente este descubrimiento? Enfrentó sus propios miedos, dejar su carrera y buscar un propósito más profundo, traicionar la imagen de éxito que había construido durante años. Mientras la vida cotidiana continuaba, la angustia lo consumía. Cada visita a Valentina se convertía en un desafío lleno de incomunicación, los momentos que debían ser felices se tornaban en recuerdos dolorosos. En su mente, las risas de su hija se mezclaban con las miradas de desaprobación de sus amigos y la tristeza de su madre. Era un laberinto de expectativas ajenas, se sentía un fracasado. La carta de su padre se convirtió en un mantra que lo llamaba a una vida más auténtica, pero también le recordaba lo que estaba en juego. Alejandro meditó sobre la finca y la posibilidad de transformarla. Cada día regresaba a su hogar con la urgencia de una decisión que nunca tomaba. Podía imaginar el futuro, el lugar lleno de risas y esperanza. Sin embargo, una voz en su interior le susurraba que renunciaría a su estatus y a la admiración que siempre había buscado. ¿Era eso lo que deseaba? Con cada día que pasaba, se sentía más perdido entre la imagen del padre exitoso y el deseo de ser el papá que Valentina necesitaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión crecía. Cada sueño de realidad se volvían más intensos, más palpables, y él seguía en el limbo de la indecisión. La figura de su antiguo socio, que representaba la vida que podría estar dejando atrás, se cernía sobre él como una sombra, amenazando con deshacer su búsqueda de autenticidad. La angustia lo recorría, casi con cada respiración. ¿Valdría la pena renunciar a la fachada por la oportunidad de construir algo real con Valentina en un refugio donde ambos pudieran ser libres? Mientras la vida que había construido comenzaba a desvanecerse, Alejandro se dio cuenta de que cada elección lo lleva más allá de un destino conocido, al borde de una transformación que temía profundamente. El dilema pesaba en su corazón, ¿podría arriesgarlo todo por una futura unión con su hija? La respuesta vivía en una finca en ruinas, y cada día que pasaba sin actuar lo acercaba más a la desesperación. La búsqueda había apenas comenzado, pero su tiempo se estaba agotando. Las horas pasaban pesadas como el plomo. Mientras Alejandro miraba por la ventana de su oficina, la ciudad vibraba con una energía que no podía captar. Sentado en la fría silla de su escritorio, sentía su esencia disolverse en el aire de cada reunión interminable. Los aplausos de la sala de conferencias, el reconocimiento de sus colegas, todo se había vuelto un eco distante. Su mente estaba atrapada en un ciclo de repetidas preguntas, cada una más abrumadora que la anterior. ¿Por qué me aferro a este camino?, se preguntaba.
La imagen de Valentina aparecía en su mente, tan viva y llena de sueños, y él se veía incapaz de ofrecerle lo que realmente necesitaba. Los colores de su risa se desvanecían ante la grisura de un futuro que él había pensado que era exitoso. Pero había algo más en su subconsciente, una chispa reactivada por la carta de su padre. La posibilidad de transformar la finca en un refugio, un hogar para Valentina y otros niños como ella. Sin embargo, para construir ese sueño, requería un acto de valentía que lo asustaba más que cualquier juicio profesional. El primer paso sería visitar la finca. Con una determinación que había estado oculta, Alejandro se sintió impulsado a obtener más información sobre el lugar. No podía seguir posponiendo esa decisión, debía enfrentarse a esa realidad. Cuando tomó su teléfono, la vibración en su mano le sembró dudas. ¿Cómo comenzaría ese nuevo capítulo? Con un parpadeo, ignoró la llamada de uno de sus socios. Él mismo necesitaba ser el socio más importante en su propia vida. El viaje hacia la finca fue una mezcla de emociones. Mientras conducía, su mente revoloteaba entre el miedo y la adrenalina. Cada curva lo acercaba no solo a un lugar físico, sino a una forma de vida que había evitado. Finalmente, llegó. La vegetación abría paso y, al descender del automóvil, sintió un aire fresco que podría respirar por primera vez. La casa, desgastada por el tiempo, era una metáfora de su propia existencia, olvidada, pero con un potencial oculto. Mientras recorría los pasillos desiertos, imaginó a Valentina corriendo en el jardín. Podía visualizar a niños jugando, risas resonando. La brisa traía consigo un eco de sueños perdidos, pero también de nuevas oportunidades. Cada habitación vacía contenía historia, posibilidad, y él empezó a sentir el peso de su decisión. Pronto, el dueño de la finca lo recibió. Un hombre mayor, de mirada cansada, reveló la historia detrás del hogar. Los planes de su padre eran más que meras intenciones, había un legado. No es solo un lugar, dijo el hombre, es un refugio. Si lo quieres, deberías pensar en cómo lo reconstruyes. Las palabras lo golpearon, llenándolo de entusiasmo y terror a la vez. En un rincón del terreno, Alejandro encontró una vieja columpio. Se sentó, su mente a 1000 por hora. Con cada balancín, se enfrentaba a una verdad, estaba entrando en un nuevo desafío. Sabía que requería más que solo un deseo, necesitaba un plan. Con ansiedad y claridad, comenzó a delinear un bosquejo en su mente. El tiempo volaba, y con él, el sentido de urgencia de su decisión. Alejandro sintió que debía actuar, no solo por sí mismo, sino por Valentina. Su imagen se convertía en el motor que impulsaba este cambio. Pero, en medio de la claridad, una sombra apareció en su conciencia, el que dirán, las opiniones de su círculo profesional, lo que había construido a lo largo de los años. ¿Estaba realmente dispuesto a arriesgar todo por un futuro incierto? Mientras el sol comenzaba a ocultarse, un nuevo pensamiento lo sobrecogió. ¿Qué significa ser un padre exitoso realmente? Aquella noche, la respuesta parecía tan lejana como la luz que desaparecía en el horizonte. Alejandro sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Su desafío ahora no solo era construir un refugio, sino también desmantelar los cimientos de la vida que había llevado. Era un viaje personal hacia la libertad, y por primera vez, sintió el ardor de una decisión viniente, voy a hacerlo. Sin embargo, los ecos de su pasado lo acechaban. La imagen de su socio, la llamada perdida y las expectativas aún latentes lo seguían. ¿Podrá Alejandro resistir la tentación de regresar a su zona de confort cuando enfrente un conflicto que lo retará más allá de sus límites? A medida que la noche caía, una pregunta se hacía más clara, ¿realmente estaba dispuesto a luchar por esa conexión con Valentina, a riesgo de perderlo todo? La respuesta, aunque aún confusa, estaba al borde de manifestarse. Alejandro se despertó al día siguiente con la firmeza de quien acaba de tomar una decisión crucial, aunque el miedo seguía acechando en los bordes de su mente.
La visión de la finca y el futuro que podía ofrecer a Valentina se superponía a los recuerdos de su vida anterior, esos momentos de gloria en el mundo corporativo que parecían perder sentido. Había decidido no solo cambiar de rumbo, sino transformar su vida radicalmente. Mientras se preparaba, su mente comenzaba a armar un plan. No podía simplemente dejar todo atrás y esperar que la magia sucediera, necesitaba un enfoque estructurado. Empezó a sacar su tablet y a anotar ideas. Se dio cuenta de que la finca debía ser más que un refugio, debía ser un lugar para el desarrollo y la educación. Investigar programas que ayudaran a niños con autismo, contactar especialistas para diseñar un espacio inclusivo, brindarle no solo un hogar a Valentina, sino oportunidades que florecieran en ella y en otros. Con cada palabra que escribía, su determinación crecía. Al llegar a la finca nuevamente, una sensación de mayor familiaridad lo envolvió. Ahora tenía un propósito claro. Se sintió listo para enfrentar al viejo propietario y proponer cómo revitalizar el lugar, cómo devolver la vida a aquella estructura olvidada. Mientras se acercaba a la puerta, recordó las historias que le había contado el anciano, cómo había sido un hogar y un refugio, ahora, soñaba con convertirlo nuevamente en un faro para muchos. El propietario lo recibió con una mirada inquisitiva y un leve esbozo de sonrisa. ¿Estás listo para hacer algo con esto?, le preguntó. Alejandro sintió que la pregunta contenía un peso más allá de lo evidente. Quiero que este lugar sea un refugio real, un sitio donde los niños como Valentina puedan crecer, aprender y soñar, respondió, sintiendo que cada palabra resonaba con sinceridad. El anciano se acercó, analizando a Alejandro como quien busca la verdad tras una máscara. Es un viaje complicado. Aquí no solo se trata de renovar paredes. Tienes que considerar lo que eso significa para ti y para ellas. Si realmente quieres hacer esto, tendrás que comprometerte, porque no será fácil. Tras esa afirmación, Alejandro entendió que no podía solo ofrecer un espacio físico, también debía crear una comunidad de amor y apoyo. Entonces, ¿qué pasos crees que debo considerar primero?, inquirió, consciente de que el camino sería arduo. Las horas pasaron mientras el hombre le compartía experiencias, valoraciones y, sobre todo, le ofrecía una perspectiva sobre el contexto social en el que se movería. Alejandro empezó a ver más allá de la construcción y la redistribución de espacios. Necesitaría apoyos, alianzas con organizaciones y recursos. Esto se convertía no solo en un cambio de vida para él y Valentina, sino también en una responsabilidad hacia otros. Al parar un momento, se dio cuenta de que la visión de su futuro había cambiado irreversiblemente. Mientras conversaba, su mente continuaba creando listas mentales y organización de tareas. Tentativamente, se preguntaba si pensaría en dejar su carrera actual para sumergirse plenamente en este nuevo proyecto. La noción de renunciar a la seguridad que le otorgaba su trabajo comenzaba a ser, en lugar de desconcertante, liberadora. Al final de la jornada, mientras regresaba, Alejandro sintió que las dudas se disipaban. Se dio cuenta de que este nuevo compromiso iba más allá de su relación con Valentina. Era una oportunidad para redimirse a sí mismo, para desaprender viejos hábitos y reestructurar su identidad. Pero algo seguía inquietándolo. ¿Conseguirá el apoyo que necesita? La incertidumbre hacia la reacción de su círculo social se deslizaba en su mente como una sombra. Sus socios y su vida profesional establecida, ¿acaso lo aceptarían si dejaba atrás todo lo que habían construido junto? Ante un futuro pleno de posibilidades, una decisión crítica emergía. ¿Estaba dispuesto a enfrentarse a la oposición por su anhelado sueño? Con cada nuevo paso dado, la distancia entre Alejandro y su vida anterior se expandía. Sin embargo, todavía quedaba la pregunta que podría cambiar todo. Cuando finalmente se encontrara cara a cara con las personas que había dejado atrás, ¿podría mantenerse firme frente a lo que realmente quería? La respuesta a esta pregunta se encontraba en el horizonte, y el tiempo se hacía presente. Alejandro despertó al día siguiente con la energía renovada de un hombre que sabe que se encuentra en la encrucijada de su vida.
La visión de una finca floreciente como refugio para Valentina se posaba sobre él como un faro, impulsándolo hacia un futuro que prometía no solo refugio, sino también un renacer personal. Decidido, se sentó a la mesa y comenzó a delinear asumidos pasos. Pensó en su infancia, en las lecciones duras y las alegrías sencillas. Aquellos años lo habían formado, pero ahora debía centrarse. Con el viejo propietario todavía imbuido en su mente, Alejandro supo que su primer movimiento debía ser una investigación profunda sobre cómo desarrollar el espacio en un entorno que realmente funcione para los niños con autismo. Sabía que necesitaría expertos que le dieran consejos sobre tratamientos, pedagogías adecuadas y un diseño accesible que hiciera sentir a todos como en casa. La primera acción fue clara: contacto con organizaciones que trabajaban en el ámbito del autismo. Sin dudar, buscó en su tablet y compiló una lista de contactos, no solo nacionales, sino internacionales. Pronto se sintió abrumado por la cantidad de información, pero fue en ese caos que halló su foco. Cuando se sumergió en el contenido, reclutó su mente como un motor que revoloteaba entre oportunidades. Pronto, emails fueron enviados, llamadas se hicieron. Cada respuesta positiva ampliaba su esperanza. Mientras tanto, la incertidumbre de su círculo social le parecía una sombra siempre presente, un recordatorio constante de su pasado corporativo. Alejandro sabía que, si optaba por este camino, debía explicarlo. Así, empezó a organizar una pequeña reunión con sus amigos más cercanos, quienes también eran socios en su vida anterior. Era una decisión que le pesaba, pero a la vez, sentía que debía ser sincero. La sola idea de ver sus rostros le causaba un cosquilleo en el estómago, mezclando emoción y miedo. Aquella noche decidió ensayar su discurso frente a un espejo, buscando autenticidad en sus palabras, preguntándose cómo conseguirían entender su transformación. He tomado una decisión que cambiará mi vida, y espero que ustedes puedan entenderlo, empezó a decir en voz alta. Con cada repetición, las tensiones se deshacían, pero la realidad seguía ahí, como un muro que debía escalar. La reunión finalmente llegó. Con una mezcla de ansiedad y determinación, se sentó frente a ellos en un ambiente que antes había compartido llenos de risas y negocios. A medida que sus ojos escanearon cada rostro conocido, la intención de su mensaje se centró en abrirle su corazón. Con firmeza, comunicó no solo su nueva visión, sino la razón detrás de ella, revelando las motivaciones que encendían su deseo de crear un espacio vital para Valentina y otros. Sus palabras fluyeron con una sinceridad cruda, cada equipo de su mente luchando contra la repetida idea de lo que podrían pensar. La respuesta fue contenida al principio. Un silencio pesado se posó en el aire, y Alejandro sintió su corazón latir violentamente. Uno de sus socios, conocido por ser leal pero práctico, rompió la tensión. ¿Y si no lo logras, Alejandro? ¿Qué pasa si esto resulta ser un fracaso? ¿Te arriesgas a perder todo lo que has construido hasta ahora?, inquirió, con preocupación genuina en su voz. Las palabras lo golpearon. Ahí estaba, otra vez, su viejo dilema, el riesgo personal versus el éxito material. Se dio cuenta que para avanzar, no podía dejar que esas voces lo ataran al pasado. Prefiero arriesgarme y seguir mi pasión que quedarme atrapado en una vida que no me llena, respondió, encontrando en su voz un crecimiento insoslayable. La conversación pivotó hacia la búsqueda de posibles aliados. Algunos amigos empezaron a manifestar interés en ayudarlo. Era un primer paso, pero Alejandro sabía que estaba lejos de asegurarse el camino hacia su sueño. La noche terminó con intercambio de ideas y contactos, dejando abierta la puerta hacia un futuro posible, pero cargado de interrogantes. Con cada ilusión naciente, una verdad abrumadora emergía: ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para proteger lo que amaba? La creciente convicción comenzó a chocar con el temor a lo desconocido. Por esa razón, al cerrar los ojos esa noche, la pregunta que lo atormentaba persistía: cuando la realidad de su nuevo camino se haga palpable, ¿podrá mantener el pulso en favor de sus sueños, aun si eso significa alejarse para siempre del confort que había conocido?
La distancia entre el deseo y la realidad se estrechaba, y Alejandro sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Alejandro despertó con un renovado sentido de urgencia. La noche de la reunión aún pesaba en su mente, cada palabra que había pronunciado parecía resonar en su corazón. Ahora más que nunca, sentía que su vida se movía en una dirección que desafiaba no solo sus expectativas, sino también sus temores más profundos. Con la luz del día, la esencia de su ambición se hizo más clara. Era un anhelo de ser parte de algo más grande que él mismo, de transformar su legado. Sin embargo, el camino por delante parecía infinitamente complejo. Se adentró en la investigación sobre el desarrollo de instalaciones adaptadas para niños con autismo, empeñándose en estudiar todo lo relacionado, desde los tipos de terapia adecuados hasta los elementos del diseño que podrían generar un entorno seguro y acogedor. Las horas se convirtieron en días mientras Alejandro navegaba a través de libros, estudios de caso y testimonios de padres. Algo profundo despertó en él, el deseo de aprender lo suficiente para ser un defensor eficaz, no solo una figura financiera. El mundo academicista que había conocido parecía, de repente, superfluo comparado con este nuevo reto. Se conectó con varios expertos, desde arquitectos especializados hasta terapeutas ocupacionales, y los encuentros se convirtieron en sesiones de aprendizaje enriquecedoras. Se sorprendió al ver cómo sus sorpresas revelaban su capacidad de adaptación. Cada consejo que recibía abría una nueva puerta, no solo a nivel profesional, sino también personal. A medida que absorbía su conocimiento, comenzó a ver el proyecto como un viaje compartido, algo que trasciende su propia figura. Pero había algo más. Entre sus lecturas, llegó a un relato de un padre que, como él, había buscado el mismo sueño. Las palabras de aquel hombre lo impactaron: el amor y la empatía son las bases de todo espacio que pretendan ser hogar. Esta cita lo condujo a una reflexión profunda sobre su propia relación con Valentina. En su búsqueda de espacios físicos adecuados, se dio cuenta de que debía también fortalecer el lazo emocional que los unía. Así, decidió que, cada vez que avanzara un paso en su proyecto, pasaría más tiempo con su hija, aprendiendo de ella, no solo como padre, sino como persona. Ese propósito renovado lo llevó a planear actividades conjuntas, desde paseos al aire libre hasta sesiones de juego que fortalecieron su conexión. En cada momento compartido, Alejandro descubría más sobre el mundo único de Valentina, un universo donde la esencia de lo que él creía ser normal se desvanecía ante las maravillas de su realidad. Un día, durante una de esas salidas, Valentina se encontró fascinada con un grupo de mariposas y sin pensar se subió a un árbol cercano para observarlas de cerca. Alejandro, al ver su determinación, sintió un impulso instintivo de protegerla, pero se detuvo. En lugar de eso, decidió dar un paso atrás, permitiéndole explorar su entorno por sí misma. Este momento de decisión fue fundamental para Alejandro. Reconoció que su papel no solo sería guiarla, sino también confiar en su capacidad de navegar el mundo. Sin embargo, con esa confianza también llegó una inquietud más profunda: si esta relación que estaba cultivando con Valentina se basaba en una nueva comprensión, ¿estarían realmente listos para lo que el futuro les deparaba? ¿Y si las opiniones externas, las inquietudes de su círculo cercano, volvían a infiltrarse en su vida? La inquietante realidad de lo desconocido acechaba, y cada nuevo descubrimiento sobre su hija lo conducía a una encrucijada. Debía decidir entre el camino fácil del retorno a su antiguo estilo de vida o la inmersión valiente en esta nueva realidad. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por ella, y qué sacrificios tendría que hacer para mantener su promesa viva? Con el horizonte expandiéndose frente a él, Alejandro se sentó en un columpio mientras Valentina jugueteaba cerca. Con un destello de determinación en sus ojos, se prometió a sí mismo que no solo sería un constructor de un futuro diferente, sino también el padre que Valentina necesitaba. Al mirar el cielo, una intensa pregunta emergió en su mente: ¿podría realmente construir su sueño y, al mismo tiempo, sostener la esperanza que su hija le había brindado? La respuesta estaba más allá de lo que podría haber imaginado, y una brisa fresca sopló,
trayendo consigo una sugerencia de que lo mejor estaba aún por venir. La luz de la mañana atravesaba las ventanas, iluminando la habitación donde Alejandro pasaba horas revisando planes y bocetos. Sin embargo, en esa revisión había un nuevo elemento, las voces de Valentina resonaban en su mente, llenando de significado cada línea que trazaba. Cerrar los ojos y recordar su risa alrededor del parque, observando cada mariposa, lo motivaba a enfocarse no solo en construir un espacio, sino en forjar un refugio emocional donde su hija pudiera florecer. Con cada sesión de aprendizaje, Alejandro se percataba de que la inversión emocional que estaba haciendo en su proyecto era tan significativa como la inversión financiera. A medida que se adentraba en el diseño de la instalación, los aspectos técnicos comenzaron a entrelazarse con sus aprendizajes sobre el autismo. Se sumergió en estudios sobre la influencia del color, la luz natural y el sonido en la psique de los niños que enfrentan desafíos sensoriales. En cada artículo que leía, se sentía más como un arquitecto de vínculos, aprendiendo a construir espacios que hablasen de amor y aceptación. No obstante, la aproximación de un nuevo desafío lo sacudió. Una tarde, recibió un correo electrónico de un antiguo colega, Lucas, con quien había perdido contacto. Lucas, ahora un influyente consultor en diseño inclusivo, ofreció su ayuda. Sin embargo, Alejandro conocía la reputación de Lucas, su enfoque era impetuoso, impulsando ideas radicales sin preocuparse por los efectos colaterales. Para Alejandro, eso representaba una encrucijada, debería abrirse a la influencia de alguien que podía ampliar su visión o era un riesgo que pondría en peligro no solo su proyecto, sino también el vínculo que estaba creando con Valentina. En un intento por encontrar claridad, Alejandro se unió a Valentina en una de sus actividades favoritas, dibujar. Mientras ella trazaba líneas y colores en un papel, él reflexionaba sobre cómo su perspectiva se había expandido, cómo sus prioridades ahora estaban intrínsecamente ligadas al desarrollo de su hija. Cada trazo en la hoja no solo representaba un momento de confianza entre ellos, sino también un recordatorio de la fragilidad y la belleza de la conexión humana. Finalmente, tomó una decisión. Llamó a Lucas y, en lugar de rechazar su oferta, decidió explorar qué ideas podría aportar. Creía que incluso las visiones más radicales podrían ser calibradas para alinearse mejor con su propósito. Era un acto de fe en sí mismo y en su capacidad de filtrar lo que era beneficioso de lo que no lo era. Este aprecio por la diversidad de perspectivas se convirtió en un pilar fundamental de su crecimiento personal. Sin embargo, mientras la primicia de la colaboración con Lucas se asentaba, Alejandro no podía evitar sentir la presión del juicio de los demás. La mirada desconfiada de algunos amigos que no entendían su nueva dirección pesaba en sus decisiones. Un grupo de ellos, exitosos en sus carreras y pertenecientes a un mundo de expectativas claras, comenzaba a cuestionar sus elecciones. ¿Por qué no vuelves a lo que sabes hacer?, le preguntaban, insinuando un regreso a su zona de confort, donde la seguridad económica era un estándar innegable. En respuesta a esa presión, Alejandro se sintió invadido por la duda. No obstante, el recuerdo de sus momentos con Valentina se encendió en su interior como un fuego renovador. Se dio cuenta de que permitir que esa voz externa dictara su camino sería traicionar no solo su proyecto, sino también el vínculo con su hija. Tomó una decisión audaz, organizaría una reunión con Lucas y otros expertos, confiando en que la colaboración genuina y su conexión con Valentina darían forma a un futuro estructurado en el amor y la autenticidad. A medida que empezaba a planear la reunión, sintió un eco de inquietud. Necesitaría defender su visión en un entorno que podría volverse crítico. Las palabras de apoyo de Valentina le recordaron que su disposición a desafiar el pensamiento convencional era en sí misma un paso revolucionario. Se dio cuenta de que estaba a punto de explorar no solo un nuevo enfoque profesional, sino también la capacidad de mantenerse firme en su convicción. El día de la reunión se acercaba, y mientras revisaba sus notas, Alejandro sintió que la presión aumentaba. ¿Sería capaz de articular su enfoque con claridad y pasión? ¿Podría mantener la firmeza en su propósito mientras lidiaba con las dudas ajenas?
En ese instante, el latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra, justo antes de enfrentarse a un nuevo escenario, un nuevo desafío que podría definir no solo su carrera, sino su vida junto a Valentina. Con el entrenamiento de su mente y corazón, Alejandro se preparó para lo que vendría. En un susurro de ansiedad, una pregunta emergió, más penetrante que las dudas que giraban a su alrededor: ¿cómo conjugaría su deseo de cambio con la necesidad inherente de proteger su sueño? Mientras cerraba los ojos y respiraba profundamente, se empoderó, sabiendo que lo que estaba construyendo estaba a punto de tomar forma, venga lo que venga. Las horas que precedieron a la reunión transcurrieron como una cuenta regresiva en la mente de Alejandro. En su pequeño estudio, papeles desordenados y esquemas de diseño compartían espacio con post-its repletos de pensamientos e ideas, un reflejo tangible de su estado interior. Una mezcla de adrenalina y ansiedad lo mantenía en un estado de alerta constante, como si el resultado de esa cita pudiera definir no solo su carrera profesional, sino la relación que materna y profundamente había cultivado con Valentina. Esa mañana, antes de partir, Alejandro decidió prepararse mentalmente. Se sentó en su escritorio, cerró los ojos y visualizó cada aspecto de la reunión. Se imaginó a sí mismo exponiendo su visión con confianza, utilizando cada concepto aprendido y cada técnica desarrollada. Cada respiración era un recordatorio de la importancia de su misión. Enfocarse en los beneficios de su proyecto, no solo para Valentina, sino para otros niños que pudieran beneficiarse de un entorno inclusivo y amable. El trayecto hacia el lugar de la reunión fue una experiencia casi sensorial. Los colores del entorno urbanizado le parecieron más vivos, como si el mundo estuviera observando su viaje con curiosidad. La presión en su pecho lo instaba a cuestionar sus decisiones, mientras pensamientos oscuros intentaban infiltrarse. ¿Qué pasa si no me entienden? ¿Qué pasa si Lucas arruina todo con su enfoque radical? Pero esos mismos pensamientos eran frenados por la imagen de Valentina sonriendo, dibujando y creando asociaciones en su mente con cada color. Al llegar, el edificio de vidrio y metal reflejaba una imagen futurista que parecía burlarse de sus ansiedades. Al cruzar las puertas, el bullicio del lugar le llegó como un torrente de energía, pero él estaba decidido a encontrar su lugar aquí. Al entrar en la sala, fue recibido por los rostros expectantes de sus colegas y por la mirada intensa de Lucas, quien le lanzó una sonrisa cómplice que a la vez tranquilizaba y provocaba. La tensión era palpable. Alejandro tomó asiento al final de la mesa, su corazón palpitaría con fuerza mientras reparaba en los matices de las expresiones alrededor de la mesa. Todos esperaban que diera el primer paso. Con el diseño de su proyecto fluyendo en su mente, sintió que el peso de su contexto personal se intensificaba. Era el momento de mostrar no solo su visión arquitectónica, sino también su compromiso profundamente emocional con el propósito detrás de este trabajo. Se enderezó, tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. Cada palabra que fluía era seleccionada con cuidado, como si estuviera construyendo las bases de un nuevo espacio habitable. Habló sobre la importancia de crear un ambiente que no solo fuera estéticamente agradable, sino que resonara emocionalmente con los niños y sus familias. A medida que abordaba los aspectos sobre la interacción sensorial y el impacto positivo del diseño inclusivo, notó que algunos rostros se iluminaban, pero también notó incredulidad en otros. Lucas interrumpió con una propuesta atrevida: integrar un elemento de juego radical que implicaba un cambio en la concepción del espacio. Alejandro, en lugar de rechazarlo de inmediato, lo consideró. Recordó la valiente decisión de abrirse a nuevas ideas. Sin embargo, esa idea desató una discusión vigorosa, y la tensión desdeñosa entre propuesta y rechazo comenzó a erigirse como una pared que amenazaba con hundir su autoforfesada convicción. Las voces comenzaron a elevarse, y esas miradas escudriñadoras que antes habían sido curiosas se tornaron cuestionadoras. En medio de ese tumulto, sintió que su determinación se tambaleaba, recordando las advertencias de sus amigos. Pero entonces, un leve susurro de Valentina resurgió en su mente. La imagen de su hija, transformando el simple papel blanco en un mundo de posibilidades, lo revitalizó.
Alejandro decidió que había llegado el momento de dar un golpe sobre la mesa. Esta propuesta necesita ser sobre los niños, su bienestar y su desarrollo. Declaró con firmeza. No podemos perder de vista nuestra misión en nombre de la innovación o el espectáculo. Lo que estamos construyendo debe reflejar la realidad de cada niño que ingresará a este espacio. Las palabras resonaron en la sala, creando un silencio expectante. El asunto había tomado un giro. Mientras su voz vibraba en el aire, Alejandro se dio cuenta de que había cruzado un umbral. Había puesto en jaque sus dudas y la presión comenzó a transformarse en una energía palpable. Sin embargo, el silencio no duró. Una voz crítica al final de la mesa planteó una segunda pregunta, que abrió una nueva dimensión de desafío: ¿y si lo que propones no es suficiente? ¿Cómo asegurarás que no estamos limitando su potencial? Un nuevo giro, una nueva incertidumbre, la confrontación se convertía en un campo de batalla donde no solo luchaba por su proyecto, sino también por su sentido de identidad y la relación con su hija. La tensión impregnaba el aire, y Alejandro sintió que el momento culminante se acercaba. Pero con esta nueva preocupación, una pregunta surgió en su mente: ¿podría defender su visión en un entorno tan crítico y, al mismo tiempo, conciliar las diferencias? Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Alejandro se preparó para lo que vendría, sabiendo que se trataba de más que arquitectura, era la esencia de su conexión con Valentina lo que estaba en juego y, mientras organizaba sus pensamientos, una nueva revelación lo abrazaba: había mucho más en juego de lo que había imaginado. Alejandro ajustó su postura, sintiendo el peso de las expectativas de todos aquellos que lo rodeaban. La pregunta lanzada en el aire reverberaba en su mente, incubando dudas que amenazaban con desmoronar su confianza adquirida. Nunca había anticipado que su defensa se vería embestida por críticas tan incisivas. La verdad era que el concepto de suficiente lo hacía cuestionar la medida de su propio éxito, su capacidad como padre y como profesional. En ese instante, los rostros de sus colegas se convirtieron en espejos de sus propias inseguridades. Recordó cuántas veces había dudar de sus capacidades, de si realmente podía ser el arquitecto que Valentina necesitaba, el padre ejemplar, el profesional que marcara la diferencia. El momento de la verdad había llegado, y la presión era casi palpitable. «Es verdad», respondió, dejando escapar un suspiro profundo que buscaba mitigar la ansiedad. «Siempre hay espacio para mejorar, pero debemos empezar desde una base sólida. La esencia de lo que propongo no es solo un diseño arquitectónico, sino un espacio que conecte, que dialogue con los niños. Es nuestra responsabilidad garantizar a cada niño un lugar donde puedan prosperar, no solo físicamente, sino emocionalmente». Sus palabras resonaron, pero notó que algunos asistentes aún mostraban expresiones escépticas. Lucas parecía estar esperando su oportunidad para interrumpir de nuevo, pero Alejandro ya no se permitiría ser menospreciado. Decidió cambiar la narrativa, apalancando la discusión hacia la experiencia que realmente lo había transformado. «Mi hija Valentina es el centro de todo esto», comenzó, sintiendo una oleada de vigor al invocar su nombre. «Cada vez que la veo luchar por ser comprendida, cada vez que la observo crear arte desde su mundo interno, me doy cuenta de lo crucial que es entender sus necesidades. Ella me ha enseñado que la verdadera inclusión va más allá de los muros. Debe haber una esencia que abrace al niño en su totalidad». La atención en la sala se tornó tangible, casi eléctrica. Algunos colegas bajaron la mirada, como si la vulnerabilidad de Alejandro hubiera encendido algo dentro de ellos. El ambiente comenzaba a cambiar. La crítica ferviente se veía reemplazada por curiosidad, no solo hacia el proyecto, sino también hacia el hombre que lo defendía. Lucas, al notar la sutil transformación, optó por adoptar una postura más conciliadora. «Entiendo tu perspectiva, Alejandro, pero ¿en qué consiste este elemento innovador que mencionamos antes? ¿Cómo convergerá con tus ideas?». Aprovechando ese instante, Alejandro se sintió impulsado a abrir el diálogo. No se trataba de imponer su visión, sino de construirla en colaboración, invirtiendo en la autenticidad de cada idea.
Al proponer un taller colaborativo donde todos pudieran aportar aspectos de la experiencia infantil al diseño, abrió la puerta a la creatividad colectiva sin cerrar su pasión personal. La discusión fluyó por una nueva ruta de posibilidades y comenzaron a surgir ideas sobre cómo integrar el juego en el diseño, elementos que al incorporar funcionaran como estimuladores para cada niño. La energía que antes sentía como hostil ahora se tornaba colaborativa, un proceso mental que le revelaba que en la unión de diferentes perspectivas, su visión podía hacerse aún más rica y valiosa. No obstante, al final de la reunión, al salir de la sala, Alejandro se sintió inquieto. La semilla de la tensión no desapareció por completo. Algo en su interior le decía que aún había mucho por explorar, que su propio camino estaba ligado intrínsecamente a la evolución de su idea y a su relación con Valentina. Mientras los ecos de la conversación se desvanecían, una interrogante persistía en su mente: si el colectivo lo respaldaba, ¿qué nuevas inseguridades surgirían en el proceso de implementación? Alejandro sabía que la batalla apenas comenzaba. Exhaló profundamente, preparándose para enfrentar tanto los interrogantes del proyecto como los suyos. Era un momento decisivo, y en su camino individual. Hacia la adultez, el desafío de defender su visión se estaba convirtiendo en las bases de una nueva relación con su hija. Con cada paso hacia la salida, la presión en su pecho se volvía más ligera. Pero el eco de los cuestionamientos quedaría grabado en su mente. Lo que había comenzado como una presentación podría convertirse en un viaje hacia la autodeterminación personal y profesional. Sin embargo, la pregunta que surgía crucialmente era: ¿podría realmente transformar su pasión en una fuerza que reconfigurara no solo su carrera, sino también el mundo de Valentina? Esa pregunta lo instó a seguir. Se dio cuenta de que su viaje estaba lejos de haber terminado y que cada momento contaba, volviéndose aún más fundamental. En ese instante, una nueva motivación se encendió en su interior: descubrir no solo su capacidad para diseñar espacios, sino también su habilidad para crear un entorno para su hijo, adaptado a su mundo. Mientras la noche caía, se preguntó si podría ser el padre que ella necesitaba, no solo como arquitecto, sino como un compañero en el espacio de creación que ambos podrían compartir. Alejandro se encontró en la noche oscura, con las luces de la ciudad titilando a lo lejos como estrellas perdidas. Caminaba lentamente hacia su casa, el sonido de sus pasos resonando en la acera vacía. Cada uno de esos pasos lo acercaba a un nuevo propósito, uno que iba más allá de la arquitectura. Estaba en juego la relación con su hija y el deseo de hacerla sentir comprendida. A pesar de la satisfacción por el cambio en la reunión, una sombra lo acompañaba. ¿Era suficiente el interés expresado por sus colegas para validar su enfoque, o era todo un espejismo? La inseguridad se mezclaba con la esperanza, creándole un conflicto interno que pulsaba en su mente. Decidió que, más que un proyecto arquitectónico, lo que necesitaba era abrirse a sí mismo, confrontar sus propios miedos, establecer una conexión auténtica con Valentina. Al llegar a casa, su primera impulsiva fue buscarla entre sus pinturas y dibujos. La habitación estaba iluminada por la tenue luz de una lámpara, y se las arregló para adivinar en la oscuridad los trazos de su mundo. Cada color en su papel tangible representaba un aspecto de la realidad que Valentina podía representar, y de alguna manera, también su propio viaje de aceptación. Mientras observaba sus obras, una idea comenzó a formarse en su mente. ¿Y si implementara un nuevo enfoque en su proyecto que no solo manifestara un espacio físico, sino también un diálogo emocional entre Valentina y él? Pero para darle forma a esta idea, Alejandro sabía que debía desbloquear no solo su visión profesional, sino también su propio caos interior. Aquella noche decidió escribir un diario. Expresar sus pensamientos se convirtió en un ejercicio de autoexploración. Describió su angustia, su deseo de comprender a Valentina, y la necesidad de enfrentar sus propios cimientos inestables como padre. ¿Qué había estado haciendo mal? Se preguntó a sí mismo: ¿había construido muros en lugar de puentes entre ellos? Al plasmar sus dudas en papel, se sintió liberado y comenzó a esbozar planes. La mañana siguiente trajo consigo la chispa de una nueva intención.
Alejandro decidió invitar a Valentina a una sesión de arte padre-hija, donde no solo ella podría expresarse, sino también él. Planeó un pequeño rincón en su estudio donde, rodeados de colores, podrían tejer su mundo juntos. Así, su deseo de crear un entorno inclusivo tomaría forma también dentro del hogar, donde el diálogo se fomentaría a través del arte. Con el tiempo, se sintió preparado para establecer un nuevo enfoque en el proyecto arquitectónico. No quería que su diseño fuera simplemente funcional, anhelaba que cada espacio recordara a los niños que eran vistos y escuchados. Al hablar con sus colegas nuevamente, podría explicar que cada construcción debía incluir un alma, la esencia de lo que los niños necesitaban para prosperar. La unión de su viaje personal con su carrera profesional empezaba a tomar forma ante sus ojos. Cada día, Alejandro se enfrentaba no solo a la representación de su visión, sino también al constante desafío de ser el padre que Valentina necesitaba. Mientras se sentaba al final de la noche, contemplando las palabras que había escrito, una nueva incertidumbre se apoderó de él. ¿Podría realmente transformar su enfoque y, a su vez, su relación con su hija en algo que nunca había creído posible? Pero había una nueva atmósfera alrededor de él, un sentido de creatividad que antes no había existido, una confianza en que podía lograrlo. Alejandro entendía que la creación de un espacio físico iba intrínsecamente ligada a la transformación de su propio ser. Sin embargo, el dilema persistía. Al buscar el crecimiento en su vida personal, ¿podría esto también llevar al rechazo de sus ideales anteriores? Quedaba mucho por descubrir, y Alejandro sabía que el delicado equilibrio entre ser padre y profesional implicaría enfrentar más críticas, dudas y posiblemente el rechazo de su visión anterior. Pero, esta vez, parecía que estaba preparado para lo que siguiera. En el horizonte, la pregunta que lo inquietaba era si el camino hacia el entendimiento real de Valentina lo conduciría a su propio perdón, y la certeza de que ambos podrían finalmente ser libres de los moldes que limitaban su ser. Al mirar hacia su ventana, sintió como el aire fresco de la noche lo envolvía, una brisa que le prometía cambios. Pero, con cada proyección de su futuro, una inquietante certeza acudía a su mente. ¿Había fragmentos de su propia historia que tendría que desenterrar para construir uno nuevo? Alejandro se despertó una mañana con una claridad sorprendente. Había pasado semanas navegando por sus emociones, enfrentando el escepticismo ajeno y redescubriendo la conexión con su hija Valentina. Ahora, la idea de construir una finca como refugio para niños con autismo y, al mismo tiempo, hallar un espacio de sanación para él, se tornaba cada vez más real. En los días siguientes, se dedicó a llevar a cabo una investigación meticulosa sobre lo que significaba realmente crear un ambiente inclusivo. Asistió a talleres, se reunió con expertos y compartió incluso sus miedos y inseguridades en foros sobre autismo. Este proceso no solo lo acercaba a ser un mejor padre, sino que también lo convertía, poco a poco, en un defensor consciente de las necesidades de Valentina y de miles de niños como ella. Con paciencia y esfuerzo, se interesó en el diseño colaborativo, donde las aportaciones de cada uno se unían para crear un espacio significativo que fuera más que edificios y estructuras, que incluyera aspectos sensoriales, educativos y emocionales. Su visión de la finca comenzó a florecer, y con cada nuevo plano que esbozaba, sentía que su relación con Valentina se fortalecía. Había dejado de lado sus viejas ideas de éxito, centrando su vida en crear un entorno que realmente reflejara su amor y compromiso. La verdadera prueba llegó cuando invitó a un grupo de padres de niños con autismo a la finca para que compartieran sus experiencias. Alejandro organizó esta reunión con nerviosismo, temía que su visión no resonara con ellos. Sin embargo, fue un encuentro revelador. Escuchar las historias de otros le permitió entender la profundidad del sufrimiento y la esperanza que existía en cada uno de ellos. Valentina rompió el hielo, mostrándose auténtica en su arte, y las risas de los niños invadieron cada rincón de la finca. Como un bálsamo, el amor que sentía por su hija contra el fondo de la lucha de estos padres le dio fuerzas. Uno de los padres, con lágrimas en los ojos, le agradeció por intentar construir un refugio que se sintiera como hogar.
Ese reconocimiento fue un punto de inflexión. Alejandro comprendió que no solo había solidarizado, sino que se había convertido en un agente de cambio. La satisfacción que le generó ese momento era incomparable a cualquier éxito profesional que había alcanzado en su carrera como abogado. Desde esa experiencia, su ambición se transformó. Uno de los primeros pasos concretos que decidió tomar fue iniciar una campaña de recaudación de fondos y, en lugar de hacerlo solo, creó un equipo que involucraba a padres, terapeutas y diseñadores, uniendo sus fuerzas con una meta común. Con cada día que pasaba, más personas se unían a su causa, y la finca, que en su mente había sido solo un proyecto, empezó a cobrar vida. El avance de Alejandro fue notorio no solo en la comunidad, sino también en su hogar. La relación con Valentina floreció como nunca antes. A través del arte y de conversaciones abiertas, pudo conectar con ella de formas que antes le parecían inalcanzables. Alejandro descubrió en sus capacidades la fuente de su valor, la luz que emanaba de Valentina era un recordatorio constante de que su amor genuino era el motor que impulsaba sus sueños. Finalmente, el día de la inauguración de la finca llegó. Con el corazón latiendo, Alejandro miró a su alrededor, notando las risas de los niños, los abrazos de los padres y el ambiente vibrante lleno de esperanza. Su madre, con lágrimas de orgullo en los ojos, se acercó y le dio una palmada en el hombro. «Has creado más que un refugio, has creado un hogar», le dijo con una voz profunda de emoción. Esa afirmación fue lo que realmente completó el círculo de su transformación. Alejandro sintió que el peso de la vida que había llevado hasta ahora se desvanecía. Ya no era un abogado exitoso atrapado en la soledad, sino un padre realizado, un defensor de la inclusión y un hombre que comprendió el verdadero significado del amor. Al culminar el evento, mientras los niños exploraban y se reían, Alejandro sintió un profundo sentido de logro. No solo había encontrado su propósito, sino que había reescrito su historia. Ahora, era un hombre diferente, había conquistado sus miedos, redescubierto su relación con Valentina y había dado un paso hacia un futuro lleno de promesas. Su vida ya no se definiría por el éxito convencional, sino por los vínculos, el amor y la autenticidad. Este era su nuevo comienzo. Alejandro había transformado su pasión en un acto concreto de amor, su viaje, una enseñanza valiosa de que la verdadera satisfacción proviene de satisfacer no solo sus sueños, sino también los de quienes realmente importan. El regreso a casa, después de ese día, le trajo una renovada confianza, había encontrado su voz, su propósito, su vida. Su realidad, aunque desafiante, se sentía completa. En el rincón de su estudio, aquel viejo columpio con el que había empezado su travesía ahora era símbolo de su victoria. Ahora, te invito a que no te quedes atrás en este viaje de inspiraciones. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora, porque tu apoyo alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas puedan sentirse motivadas. Comenta ya tus reacciones y teorías sobre el final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo se puede transformar la vida a través del amor y la superación. Necesitan suscribirse ahora, este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.